Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno es verles, qué bueno es compartir este día con ustedes por medio de la vía online. En esta mañana vamos a hablar acerca de la oración que produce una vida de dependencia al Padre. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 26, desde el 36 en adelante. El día de ayer la hermana Jessica nos enseñaba sobre la oración de Cristo por sus discípulos, recordándonos que nuestra ciudadanía está en el cielo y no en la tierra. Vamos a hablar ahora de la última oración que hizo Jesús antes de ser arrestado, traicionado, torturado, juzgado y crucificado. Esta oración Él la hizo en el huerto del Getsemaní. Pero empecemos hablando acerca de qué es lo que significa Getsemaní. Getsemaní significa aceite prensado, porque en este huerto había una prensa donde se exprimía las aceitunas a tal punto de obtener aceite de ellas. Jesús es considerado el olivo, que en este huerto fue presionado a tal punto de que de él brotó aceite, su sangre, que sería quien nos sane de toda dolencia, que nos libre de todo pecado. Jesús aquí luchó encarnizadamente contra el instinto humano. Jesús fue exprimido completamente en este lugar. Lucas dice, y saliendo fue como solía hacerlo Jesús. Significa o dándonos a entender de que Él visitaba muy seguidamente el huerto de los olivos. La vida de Jesús fue exprimida, luchó encarnizadamente contra el instinto humano. Su sangre, que es medicina y que sana nuestra alma, se vertió también en este lugar. Lucas nos dice, y no lo busquen, simplemente se los voy a leer. Lucas dice, asimismo hablando del Getsemaní, y saliendo como solía hacerlo. Jesús aparentemente, muchos dicen que Getsemaní era como un lugar favorito de Jesús para retirarse a orar. Sin duda alguna los evangelios hablan que Él solía ir a este lugar. Era tan importante. Cuando vamos nosotros a las Escrituras, entendemos que cada lugar, cada nombre representa una enseñanza espiritual para nosotros. Así de perfecta es la palabra del Señor. Cada palabra, cada lugar, cada nombre representa una enseñanza espiritual para nuestras vidas. Ahora, ¿qué experimentó Jesús en este lugar hasta el punto de llegar a ser exprimido, como veíamos? Y vamos al versículo 37 de Mateo 26, ahí donde estábamos. Y dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Estas dos palabras, entristecerse y angustiarse, muestran hasta qué punto llegó Cristo a sentir tan profundo en su corazón una presión tan inmensa. Mire, entristecerse significa ser afectado de una tristeza muy profunda. Y la angustia significa tener una inquietud profunda del alma, depresión profunda del alma. Fue tan grande la tristeza que el maestro experimentó en Getsemaní, tan profundo en su alma, en sus emociones, en su voluntad, en sus sentimientos. Realmente Jesús estaba siendo probado en Getsemaní hasta el punto, ¿verdad?, de exprimirse, hasta el punto de darse. Cristo se entristece, Cristo se angustia en el Getsemaní. Ahora, ¿cuál es la causa de esa tristeza? ¿Por qué Jesús se entristece hasta ese punto que tal vez es inexplicable para nosotros? En primer lugar, fue por causa del pecado. Jesús se entristeció de saber lo que el pecado le hizo a la humanidad. Todos los males de la humanidad tienen raíz en el pecado. El pecado es tan grave ante los ojos de Dios, ¿verdad? Tan grave que produce una separación, produce una pérdida de comunión, nos hace enemigos de Dios.
Y sin duda alguna esta separación de la humanidad con Dios trajo una angustia tremenda en Jesús, pues sabía que todo esto era consecuencia del pecado. Todo lo que iba a acontecer era consecuencia de nuestros pecados. La segunda causa por la cual Jesús se entristece es que su cuerpo santo, y repito nuevamente, Él estaba aquí actuando en su humanidad, 100% humano, pero su cuerpo santo, como dice la Escritura, Él fue tentado en todo, pero Él nunca pecó. Jesús iba a recibir en su cuerpo no solo el pecado de sus discípulos, no solo el pecado del traidor, ni tampoco el pecado solamente de los fariseos, de los sacerdotes, de los escribas y de todos los acusadores del pueblo, de los gobernantes. No solamente le iba a recibir el pecado de Barrabás, que se iba a beneficiar ese día, sino también el pecado de todos nosotros. Como cada acción de Jesús, tanto sus oraciones, sus palabras, sus milagros y hasta el final su sufrimiento, no solamente impactaba a la gente de ese tiempo, sino también viene sobre nosotros. El pecado de nuestras vidas iba a ser puesto en el cuerpo del Maestro. Y dice la palabra del Señor que cuando los pecados Él los iba a recibir, Él se iba a hacer pecado. Dice la palabra, Él se iba a hacer maldición. Y si entendemos nosotros el principio espiritual eterno, es que Dios no admite el pecado. La tristeza que le causó al Maestro es que siendo Él pecado, sin haberlo cometido, pero al recibirlo, Él siendo pecado, iba a tener una separación con el Padre. Por eso vemos nosotros que después Jesús en la cruz le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él recibió el pecado de todos nosotros y esto los separó como éramos antes nosotros separados de Dios, enemistados con Dios. Esta situación, dicen unas Biblias de estudio, que Jesús se horrorizó en Getsemaní por pensar, por saber todo lo que ocasionaba el pecado en la vida del hombre y todas las consecuencias que traería el pecado en la humanidad. Tú y yo estábamos destinados a vivir perdidos sin esperanza, enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, pero Cristo se puso en nuestro lugar. El hombre es deudor. Cristo se puso en el lugar que usted y yo teníamos que estar. Nosotros debíamos recibir esos pecados que cometimos, nos lo merecíamos, pero Jesús se puso en nuestro lugar. Solamente a Dios se le ocurrió, porque no había otra alternativa, solamente la sangre derramada de su Hijo era la única que podía redimirnos del pecado y de la muerte. Tan grande fue la angustia del Maestro. Por eso es que cuando la humanidad peca, Dios no se alegra de esto, al contrario. Pero dice su palabra que cuando nos arrepentimos sinceramente, abogado tenemos para con el Padre y es Jesucristo el justo. Él intercede por nosotros. Miren lo que dice el versículo 38 en la lectura de Mateo 26. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. Jesús compartió en ese momento sus sentimientos a los discípulos que lo acompañaban. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Es increíble esta expresión, porque cuando habla acerca de que mi alma está triste hasta la muerte, Jesús da a entender que esa tristeza podía llegar a matarlo. Por eso les hablaba que Él estaba siendo tentado en todo hasta el último minuto. Esa tristeza tan grande, Él reconocía que podía llevarlo a la muerte. Y les dijo a sus discípulos, velad conmigo. ¿Cuántas veces usted y yo estamos atravesando un momento difícil y le pedimos a otra persona que ore? O queremos que alguien nos acompañe, o queremos que alguien nos escuche, que alguien se siente identificado con nuestro dolor. Pero no siempre encontramos una persona que realmente, como decía el otro día la pastora, sea un intercesor,
se ponga a la brecha también por nuestro dolor. Y de alguna manera Jesús quiso en su humanidad sentirse acompañado por las personas que Él consideraba que eran personas cercanas. Y les dijo, velad, pero vamos a ver más adelante cómo ellos no lo hicieron, ¿verdad? Sin embargo, es importante de notar cómo en la humanidad de Cristo, Él nos enseña una gran lección. Y mire lo que dice el versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué significaba la copa? La copa significaba bendición, pero también la copa significaba ira, la ira de Dios. Y en este caso Jesús iba a tomar, a beber el cáliz de la ira de Dios por los pecados de la humanidad. Jesús toma la copa de la ira, el precio, paga el precio para que nosotros tomemos la copa de la bendición. Dice Salmos 23:5, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me alcanzarán. Esa es la copa de bendición que usted y yo hoy en día, por su gracia, podemos tomar. Porque Él tomó la copa de la ira de Dios por los pecados de todos nosotros. Dice Isaías, Él pagó el castigo de nuestra paz. Él fue quien lo hizo. Pero es importante de notar algo en esta oración. Y sabe que en Getsemaní Jesús ora en 3 ocasiones. ¿Sí? En 3 ocasiones. Dice, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué nos enseña esta palabra? Usted y yo podemos reconocerle a Dios nuestros sentimientos, pero jamás podemos rebelarnos contra su voluntad. Jesús estaba siendo muy sincero con el Padre y le decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero la verdad es que no se haga como yo quiero, sino que tu voluntad prevalezca. Y es que una característica de Jesús en todo su ministerio terrenal fue el sometimiento, fue la obediencia. Desde el Padre Nuestro, cuando Él nos enseña a orar y dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. El sometimiento de Jesús siempre fueron sus características. Y nosotros como creyentes, llamados cristianos evangélicos, tenemos que seguir en la misma enseñanza del Maestro, que es el sometimiento. Usted y yo podemos decirle a Dios lo que sentimos, lo que sufrimos, pero no nos podemos rebelar contra su voluntad. No lo podemos hacer. El que se rebela es Satanás. Desde el inicio Satanás ha querido rebelarse, se rebeló y ha querido que la humanidad a sí mismo se rebele contra la voluntad de Dios, contra lo que dice su palabra. ¿Se acuerdan en Génesis 3 cuando Satanás le dice a la mujer, con que Dios te ha dicho? Y después le dice, ¿sabes qué es lo que va a pasar cuando tú comas del árbol de la ciencia del bien y el mal? Tus ojos serán abiertos y tú vas a ser como Dios. ¿Sabe por qué le dijo Satanás esto a la mujer? Porque Dios es el único que no se somete a ninguna autoridad, sino que Él es la fuente de autoridad. Y cuando Satanás le dice a la mujer, tú vas a ser como Dios, le quiere decir, tú vas a ser independiente. Tú no vas a depender de Dios. Tú vas a hacer lo que tú quieras porque tú vas a ser como Él. Una gran mentira. Pero la mujer cayó en esta incitación de rebeldía. Mis hermanos, nada que tenga rebeldía viene de Dios. Satanás, su plan es que usted y yo nos rebelemos ante la voluntad de Dios, de su palabra, que no obedezcamos a sus estatutos, que no seamos mujeres sometidas en nuestro hogar, que usted como esposo no se someta a la cabeza que es Cristo, que nuestros hijos no estén en sometimiento de nosotros sus padres, que no nos sometamos a nuestras autoridades. Nada de lo que tenga rebeldía viene de Dios, no es justo. O como ahora que andan muchos malcriados, maldiciendo al presidente, maldiciendo a las autoridades. Realmente, ¿a quién le hacen bien cuando maldicen a nuestras autoridades y nos hacen mal a nosotros mismos? No le hacen bien a nadie. Eso no es justicia. La gente cree que por decir lo que quiera decir es justicia, pero no es así. Nada que tenga rebeldía
realmente viene del Señor. Y usted y yo tenemos que identificar esto. Usted y yo como discípulos, y cada día le enseñamos y siempre le vamos a enseñar el sometimiento a nuestros líderes, a nuestros pastores. La iglesia sometida a sus líderes, la iglesia sometida a Cristo y a su voluntad. Ese es el mayor ejemplo que Jesús nos dio en su ministerio, y hasta el día en que Él fue crucificado nos enseñó el principio del sometimiento, de la obediencia al Padre. El plan de Satanás es sembrar rebelión, como lo hizo al inicio. Pero Jesús nos enseña que la obediencia es la que trae bendición. Jesús experimentó y se enfrentó al dolor, la angustia, la tristeza. Pero ¿saben qué nos enseñó? Que la oración es el arma para destruir todo ataque del enemigo. La oración es el arma para resistir la tentación. Mire lo que dice el 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hay otra fórmula si no es la oración para resistir la tentación. No lo hay. Jesús nos los enseña. Velemos y oremos para poder resistir la tentación, para que seamos fortalecidos y cuando venga el momento difícil, poder enfrentar este momento difícil. Tan importante es, mis hermanos, que a la luz de la palabra entendamos lo que Jesús quiere enseñarnos y que cada día, ¿verdad?, vivamos en sometimiento al Padre. Dice el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa que yo beba, hágase tu voluntad. Dice que otra vez fue y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y fue y oró por tercera vez. Mire que fueron 3 ocasiones que oró Jesús, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí que la hora ha llegado. 3 ocasiones Jesús oró. Sabe que el número 3 en la Escritura significa carácter, significa plenitud. La oración produce en nosotros perseverancia, produce carácter que es paciencia, produce en nosotros sometimiento, produce en nosotros rendición. La oración nos fortalece, la oración cada día nos guarda. La oración produce en nosotros muchísima bendición. Algo muy interesante que vemos aquí en la Escritura, que cuando Jesús oró, dice la palabra, como su sudor eran como grandes gotas de sangre, lo dice en Lucas 22:44. Tanto fue la presión que sintió el maestro, ¿verdad?, que ocurrió este primer derramamiento. Jesús denota cada día en todo lo que hace y en todo lo que dice la necesidad que el ser humano tiene de depender de la voluntad de Dios. Ahora, cuando nosotros oramos, hay una evidencia que ocurre en nuestras vidas a causa de la oración. En el libro de Juan, capítulo 18, del 4 al 6. Juan, capítulo 18, del 4 al 6, donde justamente también habla acerca de Jesús después del Getsemaní. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron, cayeron en tierra. La oración trajo en Jesús siempre poder y autoridad. La oración trae en nosotros poder y autoridad. Cuando usted y yo oramos en sometimiento al Padre, Dios nos respalda. Cuando usted y yo oramos rindiendo nuestra voluntad para que su voluntad prevalezca, usted y yo tenemos poder y autoridad. Va a ser evidenciada en nuestras vidas porque tenemos una vida en sometimiento a su palabra. Y si seguimos leyendo, la Escritura nos habla de que Jesús se preparó tanto en la oración durante todo su ministerio,
que cuando fue arrestado, dice la Biblia que Pedro tomó una espada y le cortó la oreja derecha a una de las personas que estaban queriendo aprender a Jesús. Y Jesús hace un milagro ahí justo antes de su arresto. La evidencia del poder de Dios son los milagros. Dios se va a glorificar cuando hay un hombre, una mujer, un creyente que lo busca en oración, que rinde su voluntad a la voluntad de Dios. Cuán importantes son estos tiempos. Somos una iglesia que ora. Y yo le quiero pedir algo. Usted y yo que estamos en estos tiempos de oración, en este reloj de oración, usemos la autoridad que Dios nos ha dado. Usted y yo que hemos rendido nuestra voluntad hacia la voluntad de Dios, usemos el poder que Dios nos ha dado. Más que nunca haga el llamado de arrepentimiento en su célula. Más que nunca prediquen en su célula del arrepentimiento, de la conversión. Más que nunca haga el llamado para que las personas reciban a Cristo. Es tan importante, tan necesario. Usemos la autoridad, dice la palabra cuando Jesús le dijo, yo soy. Ellos retrocedieron y cayeron. Nada podrá levantarse ante un hombre y una mujer que tiene poder y autoridad dada por el Señor. Mis hermanos, vamos a orar en esta hora. Le vamos a decir al Señor, Padre, yo rindo mi voluntad a ti. Yo reconozco, Señor, cierre sus ojos en esta hora. Yo reconozco, Señor, que nada puedo hacer por mi propia cuenta. Jesús, tú nos enseñaste el sometimiento real. Y en esta hora yo rindo mi ser, mi corazón, a pesar del dolor y la aflicción que puedo estar sintiendo, a pesar de que mis sentimientos y mis emociones estén siendo afectadas, Señor. Yo rindo mi ser a ti. Y como dice tu palabra, hágase tu voluntad sobre mi vida. Yo no soy independiente de ti, yo soy dependiente total de ti, Señor. Eres tú quien nos guía, eres tú quien nos enseña. En esta hora, Padre, te pido, Señor, que nos revistas de autoridad y de poder. Somos una iglesia que ora. Señor, somos una iglesia que te busca, que te clama, Señor. Padre amado, revístenos, Señor, de esa autoridad. Que se evidencie en los milagros como hasta ahora se está viendo, Señor, en estos tiempos de oración. Que se evidencien los testimonios de lo que tú estás haciendo en nuestros corazones, Padre. Tú eres real y eres poderoso, eres maravilloso, Señor. Y en esta hora te decimos, Padre, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Hágase en mi vida como tú deseas. Transforma mi corazón, Señor. Cambia mi ser. Enséñame cada día a vivir en sometimiento a tu palabra y a tus estatutos, Señor, tus mandamientos, a tu voluntad perfecta y agradable. Gracias, Señor amado Dios, porque tú nos has respaldado, porque hemos visto, Señor, tu respaldo en nuestras células, porque hemos visto tu respaldo en los discipulados, en las oraciones, como, Señor, la gente nos ha buscado, Padre, por una palabra, por una oración, Señor bendito. Enséñanos cada día a aprovechar, Padre, cada momento para hablar de ti, Señor. En tiempo y fuera de tiempo, buscarte y anhelarte, Señor. Predicar de ti, predicar de arrepentimiento, predicar de cambio, de transformación. Porque tú, Padre amado, quieres, Señor, redimir esta humanidad que se ha separado de ti. Tu sangre derramada en el Getsemaní, Señor. Padre amado, reprende toda tristeza, toda angustia de nuestros corazones. Tu sangre, Señor, derramada, Padre, por nuestros pecados, nos redime, nos transforma y nos cubre. Gracias, Señor, por este tiempo. Sigue ministrando nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor.